Hola chicos, bienvenidos a Conectando con el Aprendizaje. Y bueno, en esta ocasión vamos a revisar lengua materna y la sesión va a tratar sobre la descripción, ¿vale? ¿Qué es una descripción o para qué nos sirve una descripción? Pues bueno, así de sencillo. La descripción nos permite decir cómo es un sujeto, un objeto, un lugar, incluso los acontecimientos y las acciones. Te dice el cómo, ¿vale? Ahí la palabra clave es el cómo. Cómo es o cómo realiza algo, ¿vale? Entonces, tenemos que ocupar todos nuestros sentidos para que nosotros podamos eh, percibir y poder describir a ese sujeto, a ese objeto, ¿vale? Tenemos que tener nuestros sentidos súper atentos, súper despiertos, para que si me dicen describe una montaña, yo pueda observarla con mis ojos, escuchar todos los sonidos que están a un lado en la montaña, alrededor de la montaña, sentir el pasto en la montaña, el agua, para que todas estas sensaciones que estoy percibiendo, las pueda describir, las pueda expresar con el lenguaje, ¿vale? Lo voy a pensar primero y después lo voy a plasmar de forma oral o escrita. Entonces yo puedo decir, la montaña es verde, tiene grandes árboles, con un lago azul. Entonces, ahí estoy describiendo todo lo que estoy viendo, lo que estoy sintiendo, ¿vale? De esta forma podemos empezar a describir, ¿ok? Bien, luego, las oraciones son descriptivas. Ojo, aquí las oraciones son descriptivas, no son oraciones de acción, ¿vale? Son oraciones descriptivas, es decir, que van a describir, en este caso, al sujeto y enlistan las características generales del sujeto u objeto, ¿vale? Al enunciar dos o más características usamos la coma y para describir usamos el adjetivo. Entonces, vamos a ocupar los adjetivos para poder describir. Los adjetivos, le están ad, ad, le están agregando valor al sujeto, ¿vale? A través de cómo lo estás describiendo. Por eso se llama adjetivos. Le voy a añadir todas esas características al sujeto para que tú te lo puedas imaginar. No es lo mismo que yo te diga a la princesa tenía el cabello castaño, con una diadema roja, su piel era blanca, con sus labios rojos. Ah, ya me la puedo imaginar más, ¿no? Aquellos simplemente te digan la princesa, pues, o sea, vas a pensar en una princesa pues X, ¿no? La que tú tengas en tu mente, pero no te voy a describir la que yo me estoy imaginando. Entonces sí es importante que empecemos a describir. Los adjetivos que vamos a usar. Vamos a ocupar adjetivos de tamaño, donde me diga si es grande, pequeño, alto, bajo, grueso, delgado. De forma, circular, cuadrada. Es paciente, es generoso, es afortunado, es rígido, es incómodo, es complicado. ¿Cómo es? El color, amarillo, verde, rojo, azul, etcétera. Temperatura, fría, caliente, templado. Cantidad, 1, 2, 6, 4, 5. Sabor, amargo, dulce, bueno, malo, regular. Y ojo, aquí cuando ocupas los adjetivos, el adjetivo se va a adecuar a la cantidad de sujetos. Si hablamos de sujetos, son grandes, ¿vale? Si hablamos de sujetos que son muchos, plural, decimos son grandes o son pequeños. Si hablamos de una persona singular, es grande, es pequeña. Entonces, este se va a adecuar de acuerdo a la cantidad de sujetos que estés describiendo o de objetos que estés describiendo. Y bien, estos son solo algunos adjetivos, hay muchísimos. Tú puedes ocupar los que quieras. Incluso puedes buscar una lista donde vengan varios adjetivos. Lo interesante aquí es que tú empiezas a describir a partir de ocupar estas palabras que te permitan decir cómo es un sujeto o un objeto. Incluso no nada más lo puedes describir físicamente, también puedes describirlo emocionalmente, ¿vale? ¿Cómo es? Es tranquilo, es enojón, es grosero, es feliz. Entonces, también en su forma de ser lo puedes describir. No nada más su forma física. Los lugares también los puedes describir. Incluso también puedes describir lo que te hacen sentir esos lugares.
Yo puedo hablar a lo mejor de los jardines colgantes de Babilonia y decir que los jardines colgantes de Babilonia me inspiran tranquilidad. Entonces ahí estoy hablando que los jardines colgantes de Babilonia son tranquilos, son hermosos, tienen plantas verdes, no sé, podemos describir de diferentes maneras. Bien, ay, lo siento, vamos a regresar a la que estábamos. Bien, y aquí no hay una estructura como tal, pero te voy a tratar de estructurar más o menos cómo podemos empezar a organizar los adjetivos, ¿vale? Y estas oraciones que llevan, estas oraciones descriptivas que llevan adjetivos. Aquí tenemos en esta oración sujeto, verbo, predicado, adjetivo. Sujeto me gusta, a mí, me gusta ver la noche estrellada. Aquí, ¿cómo me voy a dar cuenta a quién estoy escribiendo? Si te fijas, sí voy a describir al predicado a la noche estrellada, pero el sujeto de la oración sigue siendo yo. A mí me gusta ver la noche estrellada, pero lo que voy a describir es a la noche. Por eso me voy a preguntar siempre, ¿a quién describe? ¿A quién describe? A la noche. ¿Y cómo es la noche? Estrellada. Siempre estas preguntas son claves. ¿Vale? Aquí viene otra estructura. Sujeto, adjetivo, verbo, adjetivo. La camisa azul está sucia. La camisa azul está sucia. ¿A quién describe? A la camisa. ¿Y cómo es la camisa? Azul. Y ojo, aquí el verbo está, y este podría ser tal vez un adverbio. ¿Cómo está? Pues está sucia, ¿vale? Eso sería un adverbio de modo. Entonces, también podríamos decir que está describiendo un poquito, pues no, es que realmente describe al sujeto, ¿vale? A la camisa. Entonces, la camisa es azul y está sucia. O sea, la camisa es azul y sucia. ¿Vale? Sí, realmente sí está describiendo al sujeto. Y bueno, luego aquí viene otra oración. Verbo, predicado, adjetivo. Verbo, ¿te acuerdas que te había platicado que el verbo puede estar implícito? Ah, bueno, pues aquí es un ejemplo. Estrenaré los zapatos nuevos. ¿A quién describo? A los zapatos. ¿Cómo son los zapatos? Nuevos. ¿Vale? No siempre voy a encontrar al sujeto, siempre puede estar implícito. Y no siempre describimos como tal al sujeto, sino podemos describir un objeto y puede encontrarse dentro del predicado, ¿vale? Entonces acá también quiero que te des cuenta de algo. Zapatos nuevos. Igual que termina en S, que es plural, también en nuevos, también va a quedar en plural, ¿vale? Bien, luego vemos los adverbios. Las oraciones son descriptivas y describen al verbo. Aquí describes al verbo. Y entonces vas a enlistar las características generales, pero del verbo. Al enunciar dos o más características usamos la coma. Y adverbios. ¿Cuáles son los adverbios? Pues vamos a checar cuáles son los adverbios. Permíteme. Ay, no me da enlace. No sé por qué no me da enlace, pero a ver. Qué extraño. Bueno, permítanme tantito. Vamos a irnos de manera rápida a la... Aquí están, adverbios. Los adverbios. Los adverbios son adverbios de tiempo, de lugar, de modo, de cantidad, de afirmación, de negación y de duda. ¿Cuáles son los que vamos a ocupar? Pues bueno, nosotros vamos... Ay, lo siento. Nosotros vamos a ocupar en tiempo, luego, ahora, antes, después, hoy, mañana, entonces, tarde, pronto. En lugar, cerca, lejos, aquí, ahí, ahí, arriba, abajo, fuera, dentro, alrededor. Modo, bien, mal, así, deprisa, despacio, y todos los que terminan en mente, rápidamente, torpemente, felizmente. Cantidad,
Más, menos, poco, bastante, mucho, muy, demasiado, apenas, casi, medio, nada, algo. Afirmación. Sí, claro, ciertamente, también, desde luego, por supuesto. Negación. No, nunca, jamás, tampoco. Duda. Tal vez, quizá, acaso, probablemente. Aquí date cuenta y vamos a ocupar estos adverbios para describir el verbo. Por eso te pongo aquí esta imagen. Siempre vamos a decir qué tan rápido corro, qué tan rápido camino, cuándo camino, llegué tarde, llegué temprano, caminé lejos, caminé cerca, caminé alrededor, caminé deprisa, caminé despacio, caminé rápidamente, caminé torpemente. Caminé demasiado, no caminé nada. eh, También quiero caminar, desde luego voy a caminar, nunca camino, tal vez caminé. Entonces todo es con respecto al verbo. Tiene que haber siempre un verbo para que exista un adverbio. Le agrega valor al verbo, ¿vale? Entonces nos está ayudando a describir. Ay, no sé por qué no se regresan. Pero bueno, nos está ayudando a describir al verbo, ¿vale? Eso es súper importante. Vamos a regresarnos a donde estábamos. Y bien. Bien, ahora sí, vamos a revisar algunas oraciones con adverbios, ¿vale? Tenemos esta oración con verbo, adverbio y predicado. Aquí nuevamente el sujeto se encuentra implícito. Caminaban muy cerca el uno del otro. El verbo es caminar e inmediatamente muy cerca del verbo se encuentra el adverbio. ¿Qué acción describe? Caminan o caminaban. ¿Cómo caminan o cómo caminaban? Muy cerca, es un adverbio del lugar. Entonces, si te fijas, van siempre muy de cerca los adverbios del verbo. Aquí otra vez, si tengo sujeto, verbo, adverbio y predicado. Los niños deberán sentarse detrás de los adultos. Si te fijas, tengo el adverbio cerca del verbo. Puede estar antes o después. Rápidamente corro o corro rápidamente. Pero sí es importante que esté cerca del verbo, siempre, cerca del verbo. Y entonces aquí me voy a preguntar, ¿qué acción describe? El sentarse. ¿Cómo deben sentarse? Detrás. Y es de lugar también. Tú puedes escribir ahí todas las acciones, ¿vale? Bien, ¿qué vas a realizar? Vas a observar estas imágenes que te voy a dejar posteadas en la plataforma y las vas a describir. Vas a redactar 5 oraciones que describan al rey Hammurabi, así como lo estás viendo aquí. O también te pongo una estatuilla. Vas a redactar 5 oraciones que describan Babilonia. Va a haber muchas imágenes de Babilonia en las cuales tú puedas describir cómo es Babilonia. Y vas a redactar 5 oraciones que describan cómo se escribió el código de Hammurabi. Y aquí vas a usar adverbios. ¿Cómo lo escribió? Pienso, no sé, lo escribió rápidamente. Trata de ir elaborando tus oraciones de manera que con la información que ya tienes, tú puedas plasmar esa oración de adverbio hablando de cómo se escribió. El verbo es escribir. Se tardó muchos años, entonces el rey Hammurabi escribió el código, el rey Hammurabi escribió el código rápidamente o escribió el código después de, o sea, necesitamos ir buscando. Para eso vas a ocupar también las tablitas de referencia que te dejé aquí en el video para que tú puedas ir ocupando los diferentes adverbios o adjetivos y puedas ir realizando tus oraciones de descripción, ¿vale? Bien, cuídate mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye.